Déjate atrapar por la novela número 1 de terror en Amazon, escrita por Luis Mario Vargas Rix. Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Rix. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Rix. Ya tenía tiempo que quería hablar sobre este caso, uno de los enigmas más aterradores ocurridos en España y en el mundo entero, que al día de hoy no ha podido ser explicado ni por expertos en la índole paranormal, ni tampoco por los escépticos de estos temas. Se trata de una familia de Zaragoza, España, que fue acosada durante un tiempo por un ser maligno y hostil, que a diferencia de muchos casos similares a este, en el que el antagonista es un fantasma o un supuesto demonio, que solo es escuchado pero jamás visto, en el relato de hoy, el enemigo a enfrentar por esta familia era nada más y nada menos que un duende. Así es, como lo escuchas, una familia española compartió su vivienda, contra su voluntad, claro está, con un ser elemental que fue escuchado no solo por la familia en cuestión, sino por numerosos testigos en varias ocasiones diferentes, los cuales incluían a vecinos e incluso a miembros de la policía. A lo largo de varios días, muchas personas escuchaban la vocecilla de este ser que buscaba terminar con la vida, explícitamente, según lo que dijo, de esta pobre familia. Antes de comenzar con el video, te recuerdo que por favor le des like, que te suscribas, que me sigas en Instagram, en Facebook, en mi nueva cuenta de TikTok y en Spotify. El link para adquirir mi novela Demonios de Luna Llena en amazon.com.mx está abajo en la descripción, así como los links a todas mis redes sociales que te acabo de mencionar y mi correo electrónico. Ahora, sin más ni más, comencemos. Hace poco se hizo muy conocido un relato ocurrido hace varios años, gracias a que monstruos como Dross y el podcast mexicano de leyendas legendarias hablaron de él con algunas semanas de diferencia. Este caso que te menciono es conocido como el caso de la mangosta parlante, que grosso modo se trataba de una casa acosada por una entidad demoníaca y perversa que decía presentarse bajo la forma de una mangosta. Si quieres que en un futuro hable de este caso, por favor déjamelo saber abajo en los comentarios de este video. Lo llamativo de este caso de la mangosta es que una entidad de bajo astral, llámese demonio si quieres así, se presente bajo la forma de un animal tan poco imponente o aterrador como una mangosta. Es decir, todos hemos escuchado relatos del diablo presentándose bajo la forma de un toro de ojos rojos, de un perro negro o incluso bajo la forma de un cerdo que camina en dos patas. Pero ¿una mangosta? Eso es llamativo, por no decir menos. Pero la verdad es que una vez que ahondas en este caso de la mangosta, no es diferente a otros supuestos casos de actividad poltergeist. Voces que se escuchan desde dentro de las paredes, cosas que se mueven solas,
ventanas y puertas que se abren y cierran estrepitosamente en medio de la noche, en fin. Y a saber cuál de esos relatos es verdad y cuáles son una vil mentira, como fue el caso de Amityville, el cual revisamos hace poco en el podcast. Y curiosamente, el caso que revisaremos hoy empieza de una manera muy similar a los antes mencionados, con la peculiaridad de que muy pronto en el relato tomaremos un giro inesperado que pocas veces es abordado en relatos paranormales de la vida real. Nuestra historia comienza un 27 de septiembre de 1934 en la capital aragonesa, más específicamente en el número 2 de un edificio de departamentos ubicado hasta la fecha a casi 100 años del suceso de la calle Gascón Gotor, el hogar de la familia Grijalva. En el interior del inmueble, la empleada doméstica de la familia, de nombre Pascuala Alcocer, comenzó a escuchar una voz aterradora que, aunque hablaba en perfecto castellano, no había manera de que fuera emitida por una garganta humana. Esta voz parecía no venir de ningún lado y de todos lados a la vez, como si alguien detrás de las paredes hablara y dijera cosas horribles, hostiles, groseras e incluso llegó a amenazar de muerte a la familia que vivía en este departamento. Y de hecho, la pobre chica no sería la única que escucharía estas voces durante el día, sino que las cosas girarían para peor durante la noche de ese día, ya que sería entonces que el edificio entero escucharía unas carcajadas que le helarían la sangre a cualquiera, las cuales despertaron a todos en el edificio entero. El suceso, aunque aterrador, fue olvidado con el paso de los días y los habitantes del complejo de departamentos no pudo darle una explicación lógica a aquellas carcajadas aterradoras que retumbaron en las paredes de su vivienda aquella madrugada, despertándolos de un reconfortante sueño. Quizás había tratado de alguien con la radio encendida, o quizá un maníaco que quiso hacer una broma. Pero un par de meses después, el 15 de noviembre de ese mismo año, aquella presencia aterradora volvería a hacerse presente y ya nunca más sería olvidada por los habitantes del departamento ni del edificio, e incluso este caso llegó a tener una exposición internacional gracias al periódico The Times de Reino Unido. Así de grande y aterrador fue este suceso que, te repito, jamás ha sido comprobado como un fraude, aunque tampoco se ha logrado definir qué era lo que ocurría dentro de este departamento. Aquel 15 de noviembre, la joven empleada doméstica del hogar se disponía a encender el fuego para preparar la comida, cuando escuchó un lamento que de inmediato se transformó en una terrorífica voz que decía: "Por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas". Aquella maldita voz provenía del interior de la hornilla, ni más ni menos. La muchacha, invadida por el miedo, alertó a su patrona y al escuchar de nuevo aquella voz, las dos abandonaron el domicilio en busca de auxilio. Al escuchar los gritos y conocer el porqué de aquel terror, los vecinos acudieron a la cocina para asegurarse de que no se trataba de una broma pesada. Pero lo que encontraron ahí era que aquel diabólico ser seguía hablando, al parecer desde el interior de la hornilla, confirmando el relato de la pobre chica doméstica. Era evidente que algo ocurría, algo tan aterrador y desconcertante que ni siquiera los más escépticos dentro del grupo de vecinos podía explicar de manera racional. Simplemente aquello era una pesadilla en la vida real, e incapaces de manejar el asunto en sus manos, pues en ese momento no se sabía si era un ente, un fantasma o qué demonios, los vecinos decidieron levantar una denuncia ante las autoridades.
Casi a la par de la policía, se presentaron algunos periodistas locales quienes dictaminaron que aquel ser que atormentaba al edificio desde el interior de la hornilla del departamento 2 no era un fantasma, sino nada más y nada menos que un duende. Esto mayormente porque un ser fantasmal o no físico no habría habitado dentro de un mueble en específico de la casa y además no se habría preocupado en lo absoluto por ser quemado al encenderse la hornilla, pues el fuego y el calor, se supone, no afectan a estas entidades incorpóreas. Cabe recalcar además que, dentro del folclore español, las figuras de duendes y demás seres elementales están muy arraigadas y se cuentan varias leyendas sobre estos seres en todo el territorio español, desde las grandes ciudades hasta los rincones rurales más alejados de la civilización. Mientras que algunos periodistas tomaban este caso como algo realmente inexplicable y tocaban el tema con la mayor seriedad que estos tópicos te permiten, había otros que escribían al respecto de manera burlona e incluso ofensiva hacia los habitantes aterrados del edificio, tachándolos de cobardes, de irracionales y de ignorantes. No obstante, la policía no podía darse el lujo de hacer esto. Varios oficiales de policía habían acudido al departamento y el ser les había hablado directamente a algunos de ellos, por lo que estos policías contaban como testigos de que en realidad había algo hablando desde el interior de aquella hornilla del departamento número 2. De que algo o alguien hablaba en el interior de este departamento, de eso no cabía la menor duda. Pero claro, el cuerpo policíaco no podía ponerse a investigar un fenómeno paranormal, así que lo primero que hicieron fue descartar toda posibilidad de que alguien estuviera haciéndole una broma pesada a la familia. Varios arquitectos y obreros de la zona se encargaron de remover el piso y el tejado con tal de conseguir el origen de aquella voz misteriosa. Se crearon varias órdenes de vigilancia permanentes del edificio e investigaciones completas para conseguir los presuntos responsables del extraño fenómeno. Las brigadas municipales levantaron el suelo de la cocina en busca de mecanismos ocultos que hicieran posible la emisión de aquella voz del duende de la hornilla. La búsqueda se expandió y la policía incluyó en ella a fontaneros, electricistas y albañiles que realizaron diversas inspecciones, las cuales no encontraron ninguna instalación que produjera aquella voz fantasmal por medio de efectos especiales y juegos sonoros desde algún lugar del edificio por parte de algún bromista. En pocas palabras, en efecto, la voz sí salía de dentro de la hornilla. No era una ilusión o una broma creada. Pero si la voz venía del interior de la hornilla, entonces no había manera de que fuera emitida por algún ser humano. Tantos periódicos locales abordaron este tema que el 27 de noviembre de 1934, el periódico The Times escribió al respecto, volviendo este caso paranormal de talla internacional. Este medio impreso británico escribió al respecto lo siguiente: un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan de dar con la pista de la misteriosa voz. Un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno. Han removido todo el piso e incluso han levantado el tejado, pero los trabajos han sido totalmente infructuosos. La policía trabaja activamente. No se ha podido impedir que grupos estacionados frente a la casa se destacasen varias personas y se lanzaran al techo, presas de gran alteración nerviosa, para buscar al duende. La policía se ha visto obligada a desalojar varias veces la puerta del edificio.
Como las autoridades y sus investigaciones no pudieron determinar que se trataba de una broma ni de un fraude orquestado por un bromista hacia la familia, ni siquiera poniendo boca arriba la casa, literalmente, lo siguiente que realizaron fue determinar que no se tratara de un caso muy rimbombante de ventriloquía por parte de la misma persona que había sido la primera en escuchar al ser, o sea, de la empleada doméstica. Sin embargo, después de minuciosas entrevistas, interrogatorios y pruebas psicométricas a la traumatizada joven que había tenido el primer contacto con el duende, se dictaminó que la chica era inocente y que nada tenía que ver con el fenómeno que seguía acosando a los habitantes del lugar después de varios días. Lo que se había buscado probar, casi en un intento desesperado porque la policía no perdiera más credibilidad ante su inhabilidad para resolver el caso, era que la chica, por padecer alguna enfermedad mental o para llamar la atención, realizaba, ya fuera de manera consciente o inconsciente, la voz del duende. Pero como te dije antes, este no era el caso, y las pruebas que le hicieron lo determinaron así. No descubrimos en ella fabulaciones, dictaminó la comisión médica, tendencia a la mentira ni simulación. Alejada la muchacha de la cocina, continúan dejándose oír la voz del duende. No podemos probar siquiera que se trate de una histérica, ni tampoco de una medium. Tanto la policía como los fontaneros, electricistas y albañiles han hecho diversas inspecciones, no habiendo encontrado instalación alguna que conduzca a la voz fantasmal. Hasta aquí las cosas van bastante aterradoras, y a diferencia de otros casos famosos de poltergeist, como los casos revisados en las películas del Conjuro, los cuales por cierto todos han sido comprobados como fraudes, el de Amityville y muchos de este estilo, el caso del duende de la hornilla, por más que le buscaban los policías, no podía ser deslegitimizado. Pero lo más aterrador apenas estaba a punto de ocurrir. Quizás el aspecto más espectacular de las manifestaciones del duende fueron las conversaciones que mantuvo con los agentes de seguridad durante una de las redadas dentro del departamento. A continuación, te transcribo un fragmento de una de estas conversaciones. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? No. ¿Quieres trabajo? No. ¿Qué quieres, hombre? Nada. No soy hombre. Debido a la incompetencia de las autoridades respecto a este tema, las mismas censuraron el caso y evitaron así que los medios siguieran hablando de este. Como el suceso ocurrió en realidad a lo largo de unas cuantas semanas, el tema seguía en boga e incluso había un enorme grupo de curiosos que se conglomeraban afuera del edificio, esperando escuchar o ver algo interesante, y esto, claro, resultaba en un caso de la alteración del orden público, pues resultaba molesto tanto para los habitantes del edificio como para los transeúntes que pasaran por ahí, ya que verdaderas muchedumbres estaban reunidas afuera del edificio esperando ver algo increíble. Con el fin de evitar más burlas hacia su departamento y para hacer que la gente comenzara a olvidar el tema, la policía fue silenciando el mismo durante los días siguientes, aunque la voz seguía haciéndose presente desde dentro de la hornilla. El gobernador civil de la provincia de Zaragoza, Otero Mirelis, emitió el siguiente comunicado. Son ya muchos los días que se está tratando la cuestión del duende, sin que se haya puesto la menor dificultad a la exposición de las más variadas noticias y comentarios, que no han tenido otra virtualidad que la de colocar a Zaragoza en un plan de actualidad, no sabemos si beneficioso o perjudicial. Al objeto, pues, de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente y necesario silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que, con sus especiadas monosílabas frases, ha llegado a atraer la atención del país y tal vez a preocupar a algunas personas. Confío en que muy pronto hemos de conocer al chusco y que así desaparecerá la infundada inquietud
que este hecho haya podido despertar y por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. A las pocas semanas, un nuevo juez entraba en escena. El magistrado del juzgado de instrucción número 2, Pablo de Pablos, cedía la investigación al letrado Luis Fernando, juez municipal del Distrito 3, y este retomaba las pesquisas, acompañado por el doctor Jimeno Riera. La autoridad emitió su veredicto final el día 3 de diciembre de 1934, y fue la siguiente. Primero quise oír la misteriosa voz. Las experiencias realizadas demuestran con absoluta claridad que la voz es debida a un fenómeno psíquico que únicamente se produce en determinadas circunstancias. En la cocina de la casa nos encontrábamos la muchacha de servicio de los antiguos inquilinos, 2 testigos y yo. Bajo el punto de vista científico, no puede ser más interesante y sugestivo, pues, aunque no es el primero que se produce, son muy contados los que se registran en la historia médica. Las actuaciones practicadas serán archivadas hoy, por no haberse encontrado persona responsable de la falta. El misterioso suceso ha quedado totalmente aclarado. Sin duda, esta declaración fue el carpetazo definitivo para cerrar el caso por parte de las autoridades españolas. Una de las nuevas carpetas de averiguación apuntaba a la sirvienta como sospechosa de ser responsable inconsciente de la voz, a pesar de que esto contradecía los resultados de los interrogatorios a la pobre mujer previamente hechos, que incluso habían sido hechos públicos. Además, ¿cómo era posible que el duende de la hornilla se manifestara en ausencia de la chica e incluso con el edificio entero desalojado? Estas solo eran patadas de ahogado, papeleo y documentos que ocultaran y echaran bajo la alfombra la falta de habilidad de la policía para resolver este caso, para el cual claramente no estaban calificados, pues no les correspondía a ellos investigar un tema verídica y legítimamente paranormal. Ni Pascuala Alcocer, la empleada doméstica de la casa, que tras la sentencia fue desterrada a su ciudad natal, ni ninguna otra de las personas del inmueble podían ser los responsables de la aterradora voz que emergía del interior de la hornilla. Esta declaración final para cerrar el caso por parte de las autoridades no era más que un grito desesperado de alto a este enigma al que ellos no tenían ni la más mínima idea de cómo abordar, y esto estaba afectando su credibilidad ante la gente. No la iban a arriesgar por un duendecillo que había decidido acosar a una familia en su hogar, y por eso prefirieron concluir con mentiras este caso que, en mi opinión personal, se trataba de un verdadero avistamiento y contacto con un duende real. Y como si este ser disfrutara de toda la atención que se le daba, poco después de que la policía cerró el caso y lo dejó como un enigma ambiguo, no necesariamente paranormal desde su punto de vista, el ser dejó de aparecer también. En diciembre de 1934, a un mes de que se popularizara el caso, el duende desapareció. Mas fue su última comunicación la más aterradora de todas las cosas que dijo entre noviembre y diciembre del 34, y fue lo siguiente: Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. Jamás se vio a este duende de nuevo y jamás ha vuelto a ser escuchado. No se sabe si se mudó a otro sitio o si sigue viviendo en el edificio, pero ya siendo más discreto. ¿Cuánto tiempo habrá vivido ahí antes de que fuera descubierto en 1934? ¿Desde cuántos años antes de 1934 este elemental habitaba en este territorio español? ¿Habrá más de ellos en el lugar? Son preguntas que jamás serán respondidas. Hoy, transcurridos más de 80 años, en el mismo lugar donde se desarrollaron los inexplicables fenómenos que han configurado uno de los casos más conocidos y divulgados de la fenomenología poltergeist en España,
existe un bloque de apartamentos llamado Edificio Duende, así como una cafetería cercana que también hace alusión a este enigmático suceso, que difícilmente será olvidado por los vecinos del lugar. Recordemos que los seres elementales, no solo los duendes, son representados en todas las culturas antiguas del mundo, de manera curiosa, prácticamente idénticos en todo el mundo. Siempre son representados como seres pequeños, del tamaño de un niño, de rostro horrible, arrugado y que disfrutan de molestar a la gente y de recibir ofrendas. Te repito que en el territorio español sí existen relatos referentes a duendes, fruto de la herencia de la Europa medieval proveniente de otros pueblos que poseen este país. Además, resulta aterrador que estos seres hablen nuestra lengua, y es que según las mitologías del mundo que hablan de estos seres, habitan en la tierra desde mucho, mucho antes que nosotros. ¿Por qué no encendieron la hornilla de la casa para acabar con la vida de este engendro? ¿En realidad este ser buscaba aniquilar a la familia, como lo dijo, o solo buscaba asustarlos? ¿Por qué decidió hacerse presente en esa situación? Si hubieran retirado la chimenea del departamento, ¿se hubieran topado con este ser frente a frente? Ojalá pudiera responderte a esas preguntas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este duende, más que travieso, como en la mayoría de los relatos, era más bien malvado y criminal? ¿Crees que esa cosa aún habite en esta zona de Zaragoza? ¿Tienes tú o alguno de tus conocidos alguna experiencia similar con un duende o un ser elemental? Comenta abajo tu opinión. Dale like al video si te gustó y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo video o que hago un directo en vivo, y comparte el canal con tus amigos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Los links los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico y el link a Amazon para que puedas comprar mi novela Demonios de Luna Llena. Esto fue El Grimorio de Riggs y el caso del duende de la hornilla. Nos vemos en la oscuridad.